muchas personas con las que hay que platicar sin pelos en la lengua, sin censura. Déjeme darle la bienvenida, acérquese, licenciado, al licenciado Alfredo Miguel Morán, quien es notario, el notario 47 en la Ciudad de México. Ayer me tocó saludarlo en este evento en el Zócalo. Muchas gracias por estar con nosotros y cumplirnos esta promesa de venir acá a compartir en Sin Censura. Es un placer, Vicente, verdaderamente estar con ustedes, porque aquí se dice lo que se piensa claramente, sin censura. El presidente habla de regenerar, de transformar, y usted estuvo de alguna manera en el meollo del asunto, en la creación de el Movimiento de Regeneración Nacional ya como partido político, que brinca de ser una asociación civil a convertirse en un partido político. ¿Por qué no comparte con nosotros esa experiencia y cómo ve desde su perspectiva, a un año de la victoria de la coalición Juntos Haremos Historia, México? Bueno, tuve la fortuna, soy uno de los 250 notarios de la Ciudad de México, de ser llamado para hacer una fe de hechos como servidor público, aunque no recibimos pago del erario, sino nuestros honorarios nos los paga quien nos contrata, y me invitaron precisamente en el año del 2013, porque de acuerdo con la ley del Instituto Electoral, cuando termina una elección presidencial, se convoca a los ciudadanos que desean hacer partido político para que cumplan los requisitos que establece la ley. Entonces, el Movimiento de Regeneración Nacional, iniciado por Andrés Manuel desde el 2005 o 6, en donde se robaron la presidencia desde mi personal punto de vista, pues siguió trabajando, y para ese 2013 me invitan a mí a hacer la fe de hechos, en donde la asociación civil, por elección de todos, toma la decisión de hacerse partido político. Y bueno, pues doy fe en donde todos los miembros de las distintas entidades federativas en Congreso toman la decisión de hacerse partido político. Y después tengo el privilegio también que estando yo en Nueva York recibo una llamada para poder protocolizar los estatutos, el plan de acción, la declaración de principios. Y pues me vengo de Nueva York, llego a la Ciudad de México y empezamos a trabajar la protocolización de esos documentos. Con personajes como, pues ¿cuáles? Estaba Martí Batres, estaba Berta Luján, estaba Gabriel García, hoy coordinador dirigente de los coordinadores, entre otros. Estaba Paco Ignacio Taibo, y bueno, pues en ese momento... ¿Claudia Sheinbaum también? No, ella no estaba en ese momento, solamente los que te comentó, que era una comisión para poder protocolizar los estatutos y a quienes se les dieron las facultades. Después de todo lo que le tocó constatar como notario, ¿cómo ve al México a un año de la elección de Andrés Manuel López Obrador por este partido político que usted ayudó de alguna manera a constituir? Bueno, en realidad es un sueño alcanzado, porque 30 millones de votos, un poco más, tienen en la conciencia el deseo de ese cambio, que lo teníamos los ciudadanos, porque antes que ser notario yo también soy ciudadano, lo teníamos desde cuando Vicente Fox tenía la posibilidad de hacer un cambio que traicionó al pueblo de México, ese hombre. Entonces, esa conciencia ciudadana cumple una visión ese 1 de julio, y hoy empieza el cumplimiento de la visión en una misión. Y a 6 meses que lleva Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos mexicanos, va avanzando poco a poco. Empezamos a observar cómo se empieza a detener la corrupción, primero por lo que toca a la parte de Pemex, en donde se empieza a detener el huachicol, y cómo desde los inicios el Ejército Nacional, la Marina empiezan a apoyar con los drones desde lo alto, cazando a quienes están cometiendo esos ilícitos, y empieza a reforzar la economía, porque ¿cómo puedes tú reforzar una nación si no refuerzas la economía? Y empieza a tomar acciones muy concretas, muy válidas. Luego los programas que están empezándose a dar, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, pues la Secretaría de Trabajo, Luis Alcalde Luján, pues el otro día presentó su informe, el 10 de mayo concretamente, ya llevaban más de 500,000 jóvenes que estaban en el desempleo, que eso no se dice, pero estaban en el desempleo, y por eso es que ahora
ya tienen más de 700,000, la meta era y que seguramente son muchos de esos que fueron estigmatizados como ninis. Exactamente. O ninis. Exactamente, y mucha gente se queja de que haya ese apoyo a esos jóvenes, pero imagínate que eran las fuentes de ingreso a la delincuencia organizada. ¿Para qué? Para que pudieran ocuparlos como carne de cañón quienes verdaderamente cometen el acto ilícito. Y esos no son necesariamente los jóvenes también beneficiados con las becas que estamos viendo en escuela. Esa parte, o sea, la juventud creo que, y esto es importante mencionarlo, es central en lo que hemos visto en estos meses. Sí, es correcto, son dos programas independientes, pero también el otro programa, por ejemplo, Sembrando Vida, pues ahora vemos a los campesinos ya trabajando muy fuertemente en el campo. Teníamos nosotros las estadísticas de que estábamos importando el 85% del maíz, el 85% del frijol. El actual director de Liconza, Ignacio Valle, informó en una conferencia apenas que ya se había bajado ese monto de importación al 60% y se están sembrando las tierras. Y ahorita estábamos con el programa carretero que inició Andrés Manuel, que ya están trabajando en las zonas oaxaqueñas, estas carreteras artesanales de concreto, en donde toda esa gente, toda esa comunidad está teniendo trabajo, fuente de ingreso, y hay derrame de la economía. Déjeme preguntarle, licenciado, entonces, ¿cómo entiende usted que haya miles de personas que salgan a marchar contra López Obrador? ¿Cómo entiende usted que haya personas que digan, si sigue López Obrador me voy de México? De las cosas que escuché, por ejemplo, en la marcha, en la cobertura que hicimos. Si López Obrador es un dictador, López Obrador es un inepto, ayúdeme desde su perspectiva a entender entonces a ese otro México. Si no es otro México, yo pienso que, como Andrés Manuel dice en las mañaneras o en algunas mañaneras, está hablando a la conciencia. Y había una conciencia dormida en muchos mexicanos y la sigue habiendo. Y es necesario trabajar poco a poco con esa conciencia. Incluso habla de que hay que traer psicólogos porque verdaderamente están enfermos. Era el yo primero y después los demás. Cuando estamos viendo una verdadera necesidad de toda la comunidad, aparte este es un país rico, poderoso, con gente valiosa, gente trabajadora, gente esforzada, pero que no han tenido las oportunidades porque se la robaron en los últimos 30 años. Entonces, yo pienso que es tiempo de que empiecen a concientizarse y de que los medios de comunicación también abran su conciencia, porque están bloqueando toda la información veraz, como la que das tú, o como la da Juca u otros youtubers, que verdaderamente el pueblo se está enterando a través de los youtubers, pero no todo el mundo tiene internet. Y estas personas siguen leyendo los mismos periódicos. Yo sí puedo decir sin censura El Universal u otros más, ¿no? Entonces, no pueden continuar bloqueando la verdadera información. Si quieren ganar dinero esos medios de comunicación, pues que hagan su trabajo bien y que vendan los periódicos. Por lo menos que vengan al ras de piso, porque los columnistas seguramente opinan de lo que leyeron o de lo que escucharon o de lo que les contaron, y lo que hay que hacer es recorrer el Zócalo, estar aquí constantemente para escuchar a la gente que es el pueblo. ¿Estará de acuerdo? Sí, definitivamente. ¿Por qué no estaba un Lórez de Mola aquí ayer? ¿O por qué no estaba un López Dóriga aquí? Y ya no hay pretexto, porque si estuvo hasta Emilio Azcárraga aquí, pues ¿dónde estaban los otros? No, y Carlos Slim estaba también acá. Es decir, qué bueno que vengan, pero también qué bueno que empiecen a abrir la conciencia de que es necesario que haya una comunicación veraz y oportuna y real, ¿no? Déjeme preguntarle, yo he dicho que Morena no es López Obrador, que López Obrador no es Morena, y a muchos se han ofendido, se han molestado porque pues López Obrador fue presidente nacional de Morena, porque llega en este frente, en esta coalición, pero también creo que le aportamos mucho a esta cuarta transformación, como le llama el presidente, con la crítica constructiva, con los señalamientos, con no dejarle pasar. Si no le dejamos pasar nada al PRI, al PAN, pues menos a la gente del mismo movimiento, ¿no? Es correcto, Morena no es Andrés Manuel no es Morena. Andrés Manuel es un dirigente nacional que invitó a la comunidad, a la población, al pueblo a hacer un cambio de forma de gobernar o de forma de manejar un Estado. Y los ciudadanos respondimos a ese llamado. Yo como ciudadano obviamente voté por Andrés Manuel López Obrador, pero ciertamente hay muchos hombres y mujeres
que aprovecharon el llamado de este cambio y que ya estaban metidos en las fuerzas políticas para acercarse y que ahora no están haciendo la situación de una manera digna. Entonces, ojalá que también a ellos llegue ese llamado a la conciencia para que se reivindiquen primero hacia sí mismos y después que ayuden verdaderamente a la comunidad, a que esta cuarta transformación, que es una de las pocas transformaciones que ha sido sin balazos, sin muertes, o sea, un tipo Gandhi, un tipo Mandela, ¿no? Es decir, Andrés Manuel es un hombre fuera de serie y mis respetos. Yo, como hombre, le reconozco su fortaleza y no es que sea mi ídolo, es un hombre valioso y responsable. Un hombre, un ser humano con errores también, porque la gente tiene que bajarle a esas expectativas de que Andrés Manuel López Obrador todo lo que haga va a ser perfecto. En algún momento también, ojalá que no, por el bien de México, pero si se equivoca, pues también hay que decirle, te equivocaste como ser humano. O sea, la gente tiene unas expectativas, eso también puede resultar hasta peligroso, riesgoso, las expectativas hasta el techo de muchas personas que tienen que moderar estas expectativas en un México, pues que ya hemos dicho, dejaron hecho pedazos gobiernos anteriores. Es correcto, se puede equivocar y esa palabra de equivocar en el griego quiere decir pecado, puede cometer un error, que es lo mismo. Entonces, no, efectivamente la comunidad tiene que tener cuidado con esas circunstancias y para eso estamos nosotros, para poderlo auxiliar, porque la cuarta transformación es de toda la nación, es de todo el país. Entonces sí pueden haber errores, pero también puede haber paciencia de parte del pueblo y también una información como la de ustedes verás en donde puede decir, nos parece que esto no es lo más adecuado. Además, una cosa importante que yo considero, que creo que veo en Andrés Manuel López Obrador, es un hombre espiritual, tiene claridad de que no va a eternizarse aquí en la tierra y de que no se va a llevar absolutamente nada. Entonces, esos valores espirituales que lo acompañan en sí mismo, son los que permiten que no se suba a un ladrillo y se maree, como muchos hombres que no tienen absolutamente ninguna visión de qué sigue después de la vida. Y entonces creen que se van a llevar... ¿Y qué cosas, no? Porque algunos han sido más públicos con sus golpes de pecho y sus besitos al anillo al Papa, le quedó el saco a quien se lo ponga, o que se ponga el saco al que le quede, pero ya sabe a lo que me refiero. Déjame preguntarle, licenciado, porque sé que anda ocupado y además quiero reconocerle su gran paciencia. El licenciado ha estado esperando al pie del cañón aquí por mucho tiempo y yo sé que es un hombre ocupadísimo,